Hola, hola, muy, pero muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Me presento, mi nombre es Valentina Castillo, hago parte del equipo de comunicaciones de Sigo Contífico y hoy les doy la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia en este evento el día de hoy, en donde hablaremos sobre la declaración de impuestos a la renta y el cierre fiscal del 2023. Para los que no nos conocen, les cuento que Sigo Contífico es el software 100% en la nube que impulsa la vida de contadores y empresarios. Llevamos más de 12 años en el mercado, siendo el primer software contable ecuatoriano 100% en la nube, con más de 25.000 usuarios y brindamos servicios como facturación electrónica, software contable y de gestión, punto de venta y portal contador. Ustedes también hacen parte de nuestro crecimiento y de nuestro propósito de transformar la vida de contadores y empresarios, y es por eso que propiciamos todos estos espacios para que podamos aprender y seguir creciendo juntos. Antes de comenzar, les quiero dar el agradecimiento. Ya somos más de 100 personas conectadas para verificar que me están viendo y me están escuchando bien. Me gustaría que me enviaran sus deditos arriba, sus reacciones, sus buenas tardes a través del chat para saber que ya estamos aquí activos. Muchísimas gracias por esos deditos arriba. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @sigocontífico y en nuestra página web www.contifico.com. En nuestro canal de YouTube encontrarán muchas capacitaciones, videos informativos que estoy segura que les serán de mucha ayuda. Y como sigo es justo lo que necesitas, los invitamos a acceder a las mejores ofertas para este mes de marzo. Factura electrónicamente cumpliéndole al SRI y sin preocuparte por el aumento del IVA. Te damos dobles documentos y hasta 50%. 55% de descuento en firma electrónica, así que aprovechen, pueden acceder a esta oferta a nuestra página web o escaneando este código QR que les aparece en la pantalla. Y bueno, sin más preámbulos, ya vamos a comenzar y les quiero dar algunas recomendaciones. La primera es que en la sección de Zoom de herramientas tenemos un botón que se llama preguntas. A través de ahí podrán dejar sus preguntas durante la charla y al finalizar, si tenemos tiempo, las resolveremos con nuestro speaker. Es muy importante que las preguntas las hagan a través de ese botón y que sean preguntas relacionadas con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Segundo, las memorias de este evento se les enviarán en 24 horas de forma automática al correo con el cual se registraron a este seminario web. Y por último, para nosotros es muy importante conocer su opinión, por eso les invitamos a calificarnos a finalizando este espacio. Y sin más preámbulos, le quiero dar la bienvenida a nuestro speaker el día de hoy. Él es Ángel Agurto Vázquez, él es contador y máster en administración de empresas, es socio fundador de Tax Financial Leaders del Ecuador, una prestigiosa firma que cuenta con más de 12 años en el mercado. Además de eso, también es perito en tributación fiscal y contable del Consejo de Judicatura y perito calificado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Ha realizado exitosas capacitaciones en diferentes instituciones nacionales e internacionales y hoy junto con Tífico nos acompaña en este valioso espacio. Bienvenido, Ángel. Muy buenas tardes, gracias. Bueno, agradezco a Sigo Contífico por esta oportunidad como speaker. Espero que la experiencia del día de hoy, en donde vamos a abordar algunos temas de interés relacionados con el cierre fiscal 2023, por ende la declaración de impuesto a la renta, sea valioso para cada uno de los participantes. Te agradezco mucho, Valentina, y espero poder llenar las expectativas de los participantes del día de hoy. Claro que sí, Ángel, te dejo con más de 130 personas que nos están viendo en este momento. Ya puedes compartir tu pantalla e iniciar. Listo, gracias. Listo. ¿Me confirman si se puede visualizar las diapositivas? Sí, las vemos. Ya, perfecto, gracias. Bueno, el día de hoy, como les indicaba, voy a abordar los temas relacionados con el cierre fiscal 2023. Estamos próximos a realizar las declaraciones de impuesto a la renta. Nos vamos a enfocar principalmente en lo que es declaración de impuesto a la renta de sociedades.
Para esto tenemos que ir revisando un poco los cambios normativos que se dieron al finalizar el año 2022. Tenemos que recordar que hubo una normativa que se promulgó a finales del año 2022 y cuya aplicación es a partir del año 2023, recordando que el impuesto a la renta es un impuesto anual, y al ser un impuesto anual, cualquier tipo de cambio o modificación a dicho impuesto corre a partir del año siguiente. Entonces, basado en ello, estos cambios normativos que se dieron al finalizar el año 2022 son de aplicación directa en el año 2023. Y es lo que vamos a abordar en este momento. Si bien es cierto, muchos de los participantes conocerán, se han dado algunos cambios, durante el año 2023. Estos cambios normativos que estén asociados o direccionados con tema de impuesto a la renta no se aplicarán para el cierre del ejercicio fiscal 2023, es decir, el que vamos a realizar ahora en el mes de abril 2024. Por ende, estos cambios normativos se van a aplicar para el impuesto a la renta 2024 que se hace en el año 2025. Este es un preámbulo importantísimo para que ustedes puedan tener conocimiento de qué es lo que vamos a revisar en este momento. Perfecto. Dentro de los temas que vamos a ver temas relacionados con ingresos y temas relacionados con gastos y temas relacionados con beneficios tributarios. Entonces, todos estos temas tienen injerencia al momento de que nosotros hacemos la declaración de impuesto a la renta de cualquier ejercicio económico, ¿no? Lo importante es que tenemos que tener claro qué se aplica en dicho ejercicio económico de acuerdo a los cambios normativos que les manifesté hace un momento. Entonces, lo primero que tenemos que ver y abordar son los temas relacionados con ingresos, ¿no? Tenemos que tener claro cuál es el concepto de renta y los tipos de renta, ¿no? Primero, ¿qué son los ingresos de fuente ecuatoriana? Los ingresos de fuente ecuatoriana están tipificados en el artículo 8 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el concepto de renta que están tipificados en el artículo 2 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Todos estos conceptos están dentro de nuestra normativa tributaria, dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Qué son ingresos de fuente ecuatoriana? Ingresos de fuente ecuatoriana son aquellos obtenidos a título gratuito u oneroso, provenientes del trabajo de capital, consistente en dinero, especies o servicios. Así también son aquellos ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales. Todo esto de acuerdo a lo tipificado en el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que es la que nos habla de qué es una sociedad. Entonces, los invito también a tomar sus apuntes, ¿verdad? Y poder revisar estos artículos que vamos a ir mencionando dentro de la capacitación para que ustedes los puedan revisar más adelante. Ok, entonces luego de que tenemos el concepto de lo que es ingresos de fuente ecuatoriana, tenemos que tener tres conceptos muy claros relacionados a ingresos. Uno que es ingreso grabado, lo que es ingreso no grabado y lo que es ingreso exento. Como les indicaba, los ingresos grabados están tipificados, contemplados en la definición de renta, artículo 2, y en la definición de ingresos de fuente ecuatoriana, artículo 8. Ahí nos indica cuáles son los ingresos grabados para efectos de impuesto a la red. Los ingresos no grabados son aquellos que no cumplen con el concepto de renta. Tenemos algunas excepciones con respecto a este concepto de no grabado. En ellos tenemos básicamente aquellos reconocimientos de ingresos que se realizan netamente por aplicación de las normas internacionales de información financiera o NIF. ¿Ok? Ahí existen algunos tipos de reconocimientos de ingresos. Por darle un ejemplo, los reconocimientos de ingresos por medición de acciones, ¿verdad? O reconocimientos de ingresos por medición de activos biológicos, por darle un ejemplo, ¿no? Y eso me va a generar un impuesto diferido y que el reconocimiento de ese ingreso en su momento puede ser considerado como un ingreso no grabado para efectos de impuesto a la renta hasta que realmente se haga su devengo. Por eso es importante tener claro qué es un ingreso grabado y qué es un ingreso no grabado. Y el ingreso exento, como su nombre lo dice, es un ingreso que no está sujeto a impuesto a la renta. Es decir, no cumplen con el concepto de renta y están exonerados en virtud de lo dispuesto en la normativa tributaria. ¿Y dónde está contemplado los ingresos exentos? En el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Entonces, nosotros tenemos que tener claro
tres artículos para poder tener amplitud de conocimiento en lo que tiene que ver con ingresos. Es artículo 2 de Ley de Régimen Tributario Interno, artículo 8 de Ley de Régimen Tributario Interno y artículo 9 de Ley de Régimen Tributario Interno. Los dos primeros asociados a renta gravada y el último, el artículo 9, relacionado a ingresos exentos. Ok, vamos a ver cuáles son los principales tipos de ingresos exentos. Entre ellos tenemos los dividendos. Para una sociedad, cuando recibe un dividendo, ¿verdad? Cuando una sociedad recibe un dividendo, estas sociedades nacionales pueden considerar, ¿verdad? Deben de considerar, de acuerdo a la normativa tributaria, este reconocimiento de este dividendo, que es un ingreso, como una renta exenta, ¿ok? Una renta exenta de acuerdo a lo tipificado en el artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. La capitalización de utilidades también no constituye una distribución de dividendos y por ende también es considerado un ingreso, no está sujeto a impuesto a la renta. ¿Qué es la capitalización de dividendos? Es cuando yo decido no cumplir con el decreto o no decretar la distribución del dividendo como tal a sus accionistas, sino que decido capitalizarlo, es decir, aumentar el capital social de la compañía. Cuando se decide esto internamente en una sociedad, esa capitalización de esos dividendos no distribuidos a personas naturales, en este caso, personas naturales o sociedades accionistas, sino que se quedan dentro de la compañía para ser parte de su capital social. En ese caso, esta distribución y que pasa a ser capital reinvertido dentro de la sociedad, no constituye distribución de dividendos. ¿Ok? Otro tema que tenemos que tener claro que es un ingreso exento son las indemnizaciones de seguros, exceptuando los provenientes de lucro cesante. Cualquier indemnización de seguros es considerado un ingreso exento, exceptuando lo que es lucro cesante. Los ingresos que tienen las instituciones de carácter privado sin fines de lucro, ¿verdad? Como su nombre lo indica, son sin fines de lucro, es decir, no van a generar un lucro. Toda entidad que genera un lucro está en la obligación de pagar impuesto a la renta. Pero si dentro de sus estatutos sociales fue creada con una finalidad de no generar lucro, esto no está sujeto a impuesto a la renta. Otro tipo de ingresos exentos que ya va esto relacionado con personas naturales son los asociados a el 13º y 14ª remuneración. Para personas naturales, este tipo de ingresos no es considerado un ingreso gravado, sino un ingreso exento, al igual que la bonificación por desahucio e indemnización por despido intempestivo, siempre y cuando, que esto es importante que lo tengan claro, no exceda lo determinado por la ley. Esto es ingresos exentos con relación a personas naturales, pero es bueno poderlo abordar y que lo tengan en conocimiento. ¿Y por qué tiene que no exceder lo que está determinado por la ley? Porque todo aquello que va en exceso a lo determinado por la ley, en este caso el Código de Trabajo, va a tener que efectuarse una retención en la fuente de impuesto a la renta por parte del empleador para que ese ingreso, ¿verdad? Ya tribute y obviamente tendrá que ser considerado un ingreso gravado para la declaración anual de impuesto a la renta de forma global por esa persona natural. Este tipo de definiciones, 13º, 14º, bonificación de desahucio e indemnización, están vistos desde el punto de vista de una persona natural. Como les indicaba, la capacitación está enfocada principalmente a lo que tiene que ver con sociedades. Otro ingreso exento importante dentro de nuestra legislación, dentro del artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno, es la enajenación ocasional de inmuebles. Ojo, hasta el año 2021 la enajenación ocasional de inmuebles era por todo tipo de inmuebles, sea esto para uso de vivienda o para un tema de uso comercial. Pero a partir del año 2022, ¿verdad? Esta acepción fue cambiada de acuerdo a un cambio normativo que se dio en el año 2021, a finales del año 2021. Y esta definición lo que cambió es que solamente van a ser considerados ingresos exentos la enajenación ocasional de bienes inmuebles siempre y cuando sean destinados a vivienda. Siempre y cuando sean destinados a vivienda. Ahora, dentro de esta misma definición de lo que es una enajenación ocasional de bienes inmuebles, la misma normativa tributaria en una disposición transitoria, dejó indicado lo siguiente: no causará impuesto a la renta la enajenación ocasional de inmuebles en la primera transferencia de dominio que se realice a partir de la vigencia de esta ley hasta 5 años después de su promulgación. ¿Qué quiere decir? Que durante la vigencia de esta norma y 5 años posteriores, ¿verdad? De acuerdo a esta disposición
transitoria solamente en la primera transferencia de dominio, que sea cualquier tipo de bien inmueble que se esté transfiriendo, no necesariamente el de vivienda, sino cualquier tipo de enajenación de bienes inmuebles va a ser considerado exento debido a esta disposición transitoria. Es decir, este sería el segundo año que se pudiera aplicar esta disposición transitoria. Como les explicaba, esta norma o este cambio normativo aplicó desde el año 2022. Entonces, como vamos a declarar 2023, sería el segundo año que se pudiera acoger a esta disposición transitoria. Sin embargo, a partir del mismo año 2022, únicamente la enajenación de bienes inmuebles que sean destinados para vivienda son los que están acogidos al artículo 9 dentro de lo que es exención de como un ingreso exento. Eh, para las consideraciones, obviamente, de esta disposición transitoria, las definiciones anteriores al año 2021 indicaban que la enajenación que no se relacione con la actividad económica y siempre y cuando no supere dos transferencias al año. Es importante esta definición porque si la compañía se dedica dentro de su giro ordinario de negocio, ¿verdad?, a la transferencia de bienes inmuebles, ya no se puede acoger a esta definición de enajenación ocasional. ¿Por qué? Porque se dedica a esta actividad. Esto es solamente para aquellas empresas que dentro de sus estados financieros poseen bienes inmuebles que no se dedican a esta actividad y hacen este tipo de transaccionabilidad, ¿no? Es decir, van a enajenar, van a vender, van a ceder algún tipo de bien inmueble. Siempre y cuando no superen dos en un año, se pueden acoger a esta disposición transitoria, ¿no? Los rendimientos financieros por depósitos a plazo y renta fija mayores a 180 días en instituciones financieras locales también es considerado un ingreso exento. Obviamente, el tenedor deberá mantener la inversión por los 180 días de manera continua para que se puedan acoger a este beneficio tributario, en donde va a ser exento el rendimiento financiero producto de este depósito a plazo o de renta fija. No aplica la exoneración si el preceptor es deudor directa o indirectamente de las instituciones financieras o de sus relacionadas. Es decir, que si la si la compañía tiene una póliza de inversión, por decirlo así, y tiene más de 180 días esta póliza de inversión, en aplicación a la normativa, ese rendimiento financiero debería ser un ingreso exento. Sin embargo, si esa misma institución que tiene una póliza de inversión en esta institución financiera, tiene a su vez un colateral, por decirlo así, una obligación financiera, un préstamo, ¿verdad? Por cualquier tipo, hasta puede ser una deuda de tarjeta de crédito, en ese momento pierde la calidad de ser un ingreso exento y pasa a ser un ingreso grabado. Esa es una condición que tiene este tipo de ingreso exento, ¿no? Aparte, si alguna de sus relacionadas también tiene algún tipo de em, obligación financiera con esta misma institución, más allá de que no sea la misma institución, sino sea la misma empresa que se va a coger el rendimiento financiero, sino que es una relacionada que lo pueda determinar fácilmente la misma institución financiera, también pasa a ser un ingreso grabado. ¿Y de qué forma sabemos que el ingreso ha sido considerado grabado? Porque la misma institución financiera está en la obligación de emitir un comprobante de retención, porque todo agente de retención que pague, ¿verdad?, o que pague o entregue producto de una prestación de un servicio, en este caso, producto de los intereses que se están generando, tiene la obligación de hacer una retención en la fuente. Entonces, en ese momento que se hace la retención en la fuente, por ende, ya pasa a ser un ingreso grabado. Tomarlo en consideración, tomarlo en cuenta, verificarlo en sus estados financieros. Remuneraciones adicionales por préstamos otorgados por la sociedad para que el trabajador adquiera acciones a la empleadora mientras el empleado conserve la propiedad de tales acciones. Correcto. A ver, si yo he otorgado un préstamo a algún colaborador, a algún empleado que está asociado a adquirir acciones de la misma empresa, eso también es considerado un ingreso exento, ¿no? El rendimiento que se genere producto de este préstamo que se está realizando.
Bueno, existen otros tipos de ingresos exentos que en algunos casos no me quiero centrar aquí porque hay bastante material a revisar, pero también hay ingresos exentos relacionados con ingresos de fideicomisos mercantiles y también en lo que tiene que ver con la enajenación de acciones, ¿no? Cuando hay una enajenación de acciones, específicamente cuando se trate de enajenación directa o indirecta, pero que se haga a través de la bolsa de valores, ¿verdad? O sea, es decir, que esté relacionado con derechos representativos de capital, van a estar considerados como ingreso exento siempre y cuando sea hasta 50 fracciones desgravadas si el monto transferido es menor al 25% del capital y el exceso grava un 5% sobre la utilidad, restando la porción exenta. Estos son temas muy específicos, no se los ven en el día a día, pero sin embargo tienen que tomarlo en consideración que en estos casos de enajenación de acciones que se hagan a través de la bolsa de valores, tienen la particularidad de poder ser considerado como un ingreso exento. Ok, en el caso de personas naturales, ¿verdad? Son de los pocos temas que vamos a abordar con relación a personas naturales, porque también es parte de la declaración de impuesto a la renta que esta se va a realizar en este mes de marzo. Es más, ya se están realizando las declaraciones de impuesto a la renta de personas naturales y por lo general la persona natural es la que es accionista de una empresa. Entonces, al ser accionista de una empresa, va a tener el beneficio de poder recibir dividendos por parte de esta compañía que está haciendo esa distribución de dividendos. Nuestra normativa tributaria ha ido migrando desde el año 2017. Sí, desde el año 2017 ha ido migrando mucho con respecto a cómo darle el tratamiento a la distribución de dividendos. Y ahora lo ha hecho mucho más sencillo. Creo que es una de las normas que ha sufrido mucha evolución, pero para bien. Es decir, ha ido cambiando o ha tenido una evolución positiva en cómo debe darse el tratamiento. Es muy sencillo actualmente. eh, eh, Primero tenían que tomar en consideración que para hacer un ingreso grabado no se va a considerar el 100% del dividendo distribuido. ¿Qué quiere decir? Que si una empresa va a distribuir $100,000 y son dos accionistas que digamos tienen el 50% cada uno, es decir, 50,000 y $50,000, ingreso grabado no va a ser los $50,000 que se está distribuyendo de dividendos. Lo que va a ser considerado como ingreso grabado, de acuerdo a la normativa tributaria, sobre el 40% de esa distribución efectivamente realizada. Es decir, que si me están distribuyendo $50,000, dos accionistas, cada uno $50,000, solamente el 40% va a tener que ser considerado como un ingreso grabado en mi declaración de impuesto a la renta, es decir, $20,000. El 40% de 50,000 es 20,000. Esos $20,000 van a ser considerados en mi declaración de impuesto a la renta como persona natural, como un ingreso grabado. Entonces, para efectos de una persona jurídica, también, si yo recibo un dividendo, ¿verdad? Porque también una sociedad, sea nacional o extranjera, puede ser accionista de una compañía aquí en el Ecuador. Entonces, para efectos de esta sociedad, también se cumple el mismo precepto, ¿no? La misma premisa. Solamente se considerará el 40% como ingreso grabado. A nivel de estados financieros, en una sociedad se registrará los $50,000 como un ingreso recibido, pero para efectos tributarios a nivel de conciliación tributaria, solamente $20,000 van a ser grabados y $30,000 van a ser exentos. Es decir, en mi conciliación tributaria de impuesto a la renta, vamos a colocar en el casillero de rentas exentas esos $30,000 de acuerdo a lo que indica la normativa tributaria. Primer tema que tienen que tomar en consideración, siempre para distribución de dividendos, sea que el receptor sea una persona natural o una sociedad, solamente va a ser grabado el 40% del valor distribuido. Tenemos que definir, ¿verdad? Si se trata de una sociedad local o una sociedad extranjera, una persona natural local, una persona extranjera. Si la persona natural de esa sociedad que es accionista es beneficiario efectivo ecuatoriano o beneficiario efectivo extranjero. Entonces, yo les voy a dejar esta diapositiva, que esto les va a compartir Sigo, para que ustedes puedan revisar un poco cómo es el tratamiento, pero ya a nivel de retenciones en la fuente de impuesto a la renta. Como la charla se trata netamente de la declaración de impuesto a la renta,
voy a abordar solamente sobre el 40%, ¿ok? Que el 40% es el gravado para efectos de impuesto a la renta. Pero para efectos de retención, tienen que tomar en consideración lo que indica esta lámina para que ustedes lo puedan revisar. Asimismo, tienen que revisar lo que indica esta lámina de acá, ¿no? Aquí estamos haciendo un ejercicio de distribución de dividendos con la finalidad de determinar cuál es la retención en la fuente con respecto a ese dividendo. Esto es importante para efectos de realizar adecuadamente la retención de impuesto a la renta. Hemos dejado estas diapositivas aquí para que ustedes la tengan para su verificación posterior. Entonces aquí tenemos un ejemplo que ustedes lo pueden revisar. Y aquí está el ejemplo de acuerdo al 40% que está siendo considerado como distribución de dividendo, que va a ser un ingreso grabado, cuáles son los porcentajes de retención aplicables y cuál es la retención como tal que se ha aplicado sobre esa distribución de dividendos. Perfecto. Una vez que ya hemos visto los conceptos principales de ingresos grabados, ingresos exentos, y también les hice una pequeña explicación de qué es un ingreso no grabado, de acuerdo principalmente a lo que es aplicación de normas internacionales de información financiera, nos vamos a centrar en uno de los rubros más importantes que son los gastos, ¿no? Porque allí es donde la administración tributaria ha puesto su mayor énfasis. No digo que en los ingresos no los haya hecho, pero hay más normativa expresa relacionada a qué se puede considerar como un gasto deducible y qué no se puede considerar como un gasto deducible. Hay algo muy importante, este es el principal concepto que les invito a que ustedes tomen en consideración, participantes, de qué es un gasto deducible. Lo primero que tiene que cumplir un gasto deducible es lo tipificado en el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 28 del reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Y es que son deducibles, es este concepto que está aquí en azul, el principal concepto para ser considerado un gasto deducible, es que son deducibles los costos y gastos necesarios causados en el ejercicio económico, estamos hablando en este caso del ejercicio económico 2023, directamente vinculados con la realización de la actividad económica y que fueren efectuados con el propósito de obtener, mantener y mejorar rentas grabadas con impuesto a la renta. Es importante abordar este concepto y un poco desmenuzarlo para que ustedes puedan ver la importancia de esta definición, porque de aquí parte todo lo demás relacionado con gastos deducibles. Lo primero es que todo costo o gasto va a poder ser definido como deducible o no, pero debe cumplir estas características. Primero, que sea causado en el ejercicio económico al cual voy a hacer la declaración de impuesto a la renta. Primer punto. Segundo, que esté vinculado a la actividad económica. Punto importantísimo. ¿Por qué les digo que es punto importante? Porque por lo general, a nivel contable, yo puedo considerar como gasto muchos conceptos. Financieramente, gasto puede ser pagar una multa de tránsito. Tributariamente, contablemente puede ser un gasto el pagar una contribución de una compañía relacionada y que no quise considerarlo yo como una cuenta por cobrar, sino como un gasto. Todo esto a nivel contable financiero puede ser considerado como gasto, pero para fines tributarios tengo que ir abordando si está relacionado o no a la actividad económica. Entonces, si no está asociado a la actividad económica, no puede ser considerado un gasto deducible. Digamos que nosotros nos dedicamos a la actividad de prestación de servicios, por darles un ejemplo, y mi actividad económica es la prestación de servicios contables, por darles un ejemplo, y yo quiero poner un gasto relacionado con, em, por decirles, insumos médicos, por ejemplo. Digamos que yo tengo que comprar en la Fibeca, tengo que comprar medicina y ese gasto que está asociado a medicina lo quiero poner como un gasto dentro de la contabilidad. O sea, de que lo puedo hacer, lo puedo realizar. Financieramente, muy probablemente tiene un sustento para que sea considerado un gasto financiero dentro de la compañía, pero ¿es deducible para fines tributarios? ¿Está asociado de forma directa o vinculado de forma directa a la actividad económica? La respuesta es no. Entonces, ¿es deducible?
no es deducible porque no cumple este segundo punto dentro de la definición de lo que es un costo o gasto deducible. Y tercero, que sean efectuados con el propósito de obtener, es decir, obtener renta grabada, es decir, voy a generar renta grabada. Si yo voy a generar renta grabada y tengo un gasto asociado a esa renta grabada, es un gasto deducible. Para mantener, es decir, para mantener ese ingreso, es decir, para continuar con la generación de ese ingreso, tengo que realizar este gasto. Si está relacionado, también es un gasto deducible. Y obviamente para mejorar esa renta grabada. Entonces, si se cumplen estas condiciones, eso es un gasto deducible. Y de ahí vamos abordando cuáles son los que no cumplen con estas condiciones de acuerdo a la normativa tributaria. Ahora, todos estos costos y gastos tienen que estar asociados a la generación de renta grabada. ¿Qué quiere decir esto? Que si estos costos o gastos han sido asociados para la generación de rentas exentas, ya no es un gasto deducible. ¿Por qué? Porque si la renta es exenta, no paga impuesto a la renta, el gasto no puede ser deducible. Es por un sentido de asociación. Ingreso grabado, gasto deducible. Ingreso exento, gasto no deducible. Como requisitos generales tenemos que, para que un gasto sea deducible, debe constar, dependiendo del tipo de gasto, con comprobantes de venta válidos. Hay excepciones, obviamente, pero por sentido común, la mayoría de los gastos deben estar soportados adecuadamente con un comprobante de venta válido. Segundo, la aplicación adecuada de la retención en la fuente de impuesto a la renta. Si son pagos locales, la retención tipificada en las resoluciones emitidas por el ente de control y que nos definen los diferentes porcentajes de retención que puedo ir realizando y que para este 2024 han cambiado, ¿no? Pero esa definición de qué porcentaje se debe realizar a cada tipo de gasto está tipificado en nuestra normativa a través de las resoluciones pertinentes. Algo importante aquí, que siempre lo aclaro en las capacitaciones que se brindan, es que la calidad de agente de retención es muy indistinta de la capacidad que yo pueda tener para considerar ese gasto deducible o no. Si yo soy agente de retención y para yo recibir una factura que va a ser considerado como un costo o gasto, todavía no tengo la definición si es deducible o no, pero yo recibo ese costo o gasto a través de una factura, por decirle un servicio, mantenimiento de computadoras, recibo esa factura, cumple con los requisitos para ser considerado como un costo o gasto deducible, perfecto. Tengo la factura, está relacionado con mi actividad económica, me sirve para obtener, mantener y mejorar la renta y corresponde al ejercicio económico. Cumple el concepto. Sin embargo, no le hago la retención en la fuente. No le hago la retención en la fuente. En el caso de que yo no le hago la retención en la fuente, ese gasto pasa a ser no deducible. ¿Por qué? Porque no cumplí con mi calidad de agente de retención. En el momento de que no cumplo con esa calidad de ser agente de retención, el gasto pasa a ser no deducible. Ahora, si yo hago la retención, pero simplemente la asumo, porque existe este concepto de a veces asumir la retención. ¿Por qué? Porque en la negociación, el pacto comercial que se ha realizado, se definió que no iba a realizar la retención, o mejor dicho, no que no iba a realizar la retención, sino que iba a ser un pago neto. La factura era por 100 y yo pagué 100, pero no hice la retención, la asumí. En el momento que yo asumo la retención, cumplo con mi obligación de pagar la retención porque era mi obligación retener, pero efectué la retención a mi proveedor. Le hice la retención de renta a ese proveedor. La respuesta es no. Para efectos tributarios, y existe ya actos determinativos por parte del ente de control, tanto el gasto como la retención pasan a ser no deducibles. Eso tienen que tomarlo en consideración porque muchas empresas, muchos contadores, muchos asesores consideran equivocadamente que con asumir la retención el gasto pasa a ser deducible. Eso es un error. El gasto sigue siendo no deducible porque no cumplí con mi calidad de agente de retención. Lo que yo hice fue con mi obligación de realizar la retención y pagarla, pero no se la realicé al proveedor del bien o servicio. Tema importante que lo deben de tomar en consideración. Tema que ya habíamos visto que debe corresponder al ejercicio fiscal.
Pagos superiores a $1.000 a través del sistema financiero, ¿verdad? Recordemos que hasta el año 2023 todavía se mantiene que los pagos que sean superiores a $1.000 deben de pasar por el sistema financiero. Ojo, aquí hay una circular emitida por el mismo ente de control que está relacionado con respecto a la bancarización. A veces no tomamos en consideración que hay un contrato de por medio en donde tengo la obligación de hacer pagos mensuales durante 12 meses, pero estos pagos mensuales digamos que son de $500. Todos los meses $500, al año 500 por 12 son $6.000. Como el valor es de $500, nosotros decimos, no, la normativa me indica de que solamente debe pasar por el sistema financiero aquellos gastos superiores a $1.000. Pero como el pago es de 500, no debe ser bancarizado y lo pago por, digamos, por un fondo rotativo o una caja chica que tengan valores importantes que se puedan pagar a través de estos fondos, ¿no? Eso es un error. ¿Por qué? Porque el contrato per se, el contrato que es el hecho generador de dichos pagos de forma mensual es por $6.000. Entonces, si el contrato es por $6.000, ya superó los $1.000 que establece la normativa tributaria y por ende todos estos pagos de $500 debieron haber sido realizados por el sistema, a través del sistema financiero. Punto a tomar en consideración, los invito a revisar la circular asociada al tema de bancarización. Lo que manifestábamos, que esté vinculado con la actividad económica y observar límites de deducibilidad. Espero poder, dentro del tiempo que nos quede para poder abordar la capacitación, poder ver estos diferentes tipos de gastos que tienen límites de deducibilidad. Y un punto importante que es de mayor consideración actualmente, además de lo que acabamos de abordar hace un momento, es la secuencialidad formal y material del gasto. Esto está en una resolución del año 2016 por parte del Consejo Nacional de Justicia, en donde por un triple fallo reiterativo relacionado con un mismo tema asociado a la deducibilidad de gastos, se deja claro de que para demostrar que efectivamente se haya realizado la transferencia del bien o que se haya prestado el servicio, debemos de tomar en consideración algunos aspectos. Y dentro de estos aspectos, los que tenemos que considerar son los básicos, ¿no? El comprobante de venta, que la retención, que corresponda al ejercicio fiscal, que haya topado el sistema financiero, que esté vinculado a la actividad económica y los límites de deducibilidad en los casos que aplique, ¿no? Pero algo muy importante es la sustancia económica, ¿ok? Eso es algo que desde hace unos 10 años más o menos, la administración tributaria lo ha tomado en consideración dentro de sus procesos determinativos y es la validación de la sustancia económica. Si no tiene sustancia económica, es decir, no puedo demostrar que el gasto es real, esto también puede ser considerado un gasto no deducible. Y cuando hablamos de la sustancia económica, es poder demostrar que el gasto se dio. Esto principalmente ocurre en los servicios. ¿Por qué? Porque los servicios son muy subjetivos, no podemos determinar si efectivamente se dio o no. Entonces, para ello debemos de tener un contrato de prestación de servicio, debemos tener mails, informes, algo que me permita determinar de que efectivamente el gasto se dio. En los procesos determinativos, la administración tributaria exige todo este tipo de información para poder convalidar que el gasto realmente ha sido realmente realizado, es decir, que tenga sustancia económica. Hay un rubro importante que es lo relacionado con regalías, servicios técnicos y administrativos. Muchas veces algunas empresas poseen dentro de sus rubros de gastos rubros importantes o significativos asociados a regalías, servicios técnicos, gastos administrativos y de consultoría. Tenemos que tener mucho en consideración que a partir del año 2023, es decir, en este ejercicio económico que vamos a realizar la declaración de impuesto a la renta, esto tiene un límite, ¿verdad? Y es el 5% de los ingresos grabados del ejercicio. Hay ciertas excepciones que están detallados en la lámina, pero nos vamos a enfocar en este límite del 5%. Entonces, si ese gasto que está asociado a regalías, servicios técnicos, administrativos y consultoría, yo tengo $100.000, es decir, mi tope de deducibilidad de gastos es del 5%, es decir, ¿cuánto es el 5% de 100.000? 5.000. Ese es mi tope de gasto que yo debo de tener. Si yo tengo 10.000, 20.000, 30.000,
El exceso es considerado un gasto no deducible, a excepción de lo que indica la lámina, que es con relación a contribuyentes en ciclo preoperativo, prestadores de servicios técnicos. Hay un tema de unos porcentajes que hay que revisar y si el activo fue propiedad del sujeto. O sea, esto de aquí sí tenemos que verlo, es un poco más profundo el tema, pero llevémonos el concepto general, ¿no? El concepto general, fuera de las excepciones, es que no debe de superar el 5% de estos ingresos grabados. Aquí hay un ejemplo. Se hace una comparación con el año 2021 porque en el año 2021 hubo un tema de deducibilidad similar con respecto a estos rubros de regalías, servicios técnicos, administrativos y de consultoría. En el año 2022 no hubo estos límites, por ende en el año 2022 todos estos rubros no tenían un límite de deducción, pero en el año 2023 volvió estos límites, ¿no? Y como ustedes pueden ver, los ingresos fueron de 100, el gasto fue de 45, pero mi límite es de 5. ¿Por qué? Porque el 5% de 100 es 5. Por ende, mi gasto no deducible es 40. Eso tomar en consideración para efectos de esta declaración de impuesto a la renta. Siempre deben de revisar las excepciones. Ok, y aquí también tenemos un tema importante relacionado con los gastos indirectos asignados desde el exterior. Ustedes saben que muchas multinacionales asignan gastos a, por ejemplo, hay una capacitación a nivel mundial de la compañía Nestlé, por decirles, ¿no? Entonces hay una capacitación y el gasto es de capacitador, se lo distribuye a cada una de los Nestlé en cada una de las sucursales de todos los países. Entonces, ese porcentaje se lo asigna. Si este porcentaje de asignación no cumple o no está dentro de los parámetros establecidos dentro de la normativa tributaria, el excedente va a ser considerado como no deducible, ¿no? Entonces, si tenemos algún caso asociado en donde ustedes tengan asignación por parte de su matriz a una sucursal, tenemos que abordar esta diapositiva. Ok, otros rubros de gastos que deben de tomar en consideración es lo relacionado con el deterioro financiero de cartera, ¿no? Tienen que tomar en consideración que las cuentas por cobrar, que nosotros lo denominamos, que técnicamente son instrumentos financieros, tienen límites de deducibilidad. En el caso de la determinación, ¿verdad? De este límite, la norma tributaria me establece que no puede ser mayor al 1% de las cuentas pendientes de cobro generadas en el año. Es decir, solamente si yo tengo una cuenta por cobrar que ya incluye un saldo de periodos anteriores, eso tengo que excluirlo dentro del cálculo porque solamente debe de ser considerado la cartera del año. Y a eso le aplico el 1% para fines tributarios. Entonces no tiene nada que ver con las NIF. Las NIF pueden decir otra cosa y mi registro contable puede decir otra cosa, y tenemos que tomar en consideración la aplicación de la norma contable versus compararlo con lo que dice los límites de la norma tributaria. Ojo, ¿por qué hago esta explicación? Porque lo tipificado en la norma contable es regla para manejar los temas financieros y contables que se registran en la contabilidad de una empresa. Entonces, yo no me puedo dejar guiar para efectos de un registro, de una provisión por deterioro de cartera, por lo establecido por la norma tributaria. No, yo tengo que aplicar lo que me dice la norma financiera, en este caso las NIF. Entonces, si esa aplicación de ese deterioro es superior a los porcentajes establecidos por la norma tributaria, el excedente debe ser considerado como un gasto no deducible. Otro límite que tengo que tomar en consideración para efectos de la determinación de esta provisión o castigo o deterioro financiero de cartera es que el deterioro acumulado, es decir, la provisión acumulada, como se la denominaba anteriormente, no debe superar el 10% de la cartera total. Yo debo hacer estas dos comparaciones, ¿no? Eh, y las provisiones voluntarias y por otras leyes son considerados gastos no deducibles, ¿no? Em, Como les decía, para efectos financieros, el cálculo debe ser individualizado, cliente por cliente, factura por factura. De esa manera vamos a poder tener un correcto control. Eso es desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista tributario, cuando yo quiera darle una baja a esa cartera, se debe de realizar primero con cargo al deterioro acumulado, es decir, a esa provisión o ese deterioro acumulado que está registrado en mi contabilidad. O sea, primero tengo que registrarlo con cargo a eso. Y la parte no cubierta deberá ser registrado contra los gastos del ejercicio o los resultados del ejercicio.
Ahora, para poder dar de baja o para eliminar una cuenta por cobrar, debo de tomar en consideración lo tipificado en el artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que para consideración de nuestra explicación hemos puesto dos de los cuatro puntos que están establecidos dentro de la normativa, y es que deben de estar más de 2 años en la contabilidad y tienen que tener, en otro de los casos, poder tener más de 3 años desde el vencimiento de esa cartera. Todos estos tres aspectos son muy importantes al momento de poder analizar el tema de la provisión de cuentas incobrables como normalmente lo conocemos. Principales gastos deducibles, bueno, tenemos que en lo que tiene que ver con gastos de viaje no podrá exceder del 3% del ingreso grabado en el ejercicio. Sociedades nuevas no aplica el límite sobre los gastos durante los 2 primeros años. Los gastos de gestión no podrán exceder del 2% de los gastos generales realizados en el ejercicio. O sea, nosotros tenemos que siempre en estos rubros, gastos de viaje, gastos de gestión, aplicar estos límites de deducibilidad de acuerdo a lo que indica la normativa tributaria. Asimismo, existe también un límite en lo que está asociado a publicidad y patrocinio, que es el 20% del ingreso grabado. Sin embargo, hay excepciones, es decir, no aplican este límite para este tipo de sociedades, ¿no? Micro y pequeñas empresas, entre otras. Las pérdidas tributarias, recordemos que las pérdidas tributarias, hasta el 25% se pueden amortizar de dichas pérdidas tributarias durante los 5 ejercicios fiscales siguientes. También tenemos lo que tiene que ver, como les decía, lo de publicidad y patrocinio, que fueron los temas abordados hace un momento. Otros gastos deducibles tenemos lo que es mermas, ¿verdad? Tenemos que disponer de los informes técnicos, certificaciones para que este gasto sea deducible. Y en el caso de las mermas no se admiten justificaciones globales o meramente teóricas. Todo tiene que estar debidamente fundamentado en un informe técnico como lo había manifestado hace un momento. Las bajas de inventarios, recordar, las bajas de inventarios, para yo poder dar la baja de un inventario que forma parte de los activos de la compañía, deben de estar soportados con una declaración juramentada notarizada, en el cual se detalle cada uno de los inventarios que se van a dar de baja. Debe estar firmado por representante legal, contador y el jefe de bodega. Existen también bajas por delitos, por ejemplo, si hubo un robo, ¿verdad? Para poder dar esta baja, para poder realizar esta baja, debe de constar dentro de mis soportes en la contabilidad y para efectos de presentación ante el ente de control en caso de una revisión, debe estar la denuncia respectiva, ¿no? Tenemos también pérdidas por la enajenación ocasional de inmuebles. Serán consideradas como no deducibles siempre que se trate de operaciones que en caso de haber generado utilidades hubiesen sido exentas. O sea, hay pérdidas en la enajenación ocasional de bienes inmuebles, pero esta pérdida, ¿verdad? Yo la puedo considerar como deducible. Definitivamente la puedo considerar como deducible, pero serán consideradas como no deducibles cuando se cumpla con esta condición, cuando se trate de operaciones que en caso de haber generado utilidades hubiesen sido exentas. Ok, yo genero una utilidad, ¿verdad? Esa utilidad es exenta, por ende, esa pérdida, como yo les decía, el principio básico, si mi ingreso es exento, mi gasto no puede ser deducible. Es un requisito sine qua non. Ingreso grabado, gasto deducible. Ingreso exento, gasto no deducible. Tenemos otros conceptos como la pérdida en venta de cartera. Esto aplica para personas naturales y o sociedades distintas a las entidades financieras. Solamente las entidades financieras tienen una aplicación diferente con respecto a la pérdida en venta de cartera, pero para los demás será un gasto no deducible las pérdidas generadas en la transferencia de activos financieros, es decir, las cuentas por cobrar negociadas con partes relacionadas. Era una forma de hacer una especie de planificación fiscal que yo tenía una cartera, creaba una compañía que se dedicaba a la compra-venta de este tipo de carteras para hacer algún tipo de gestión. Y yo decía, esta cartera que está en $100,000 se la voy a vender a esta otra compañía. Esta compañía era una relacionada y se la vendía en $50,000. Esos $50,000 que castigaba antes era deducible. Ahora va a ser no deducible ese castigo de esa cartera porque esa entidad a la cual le vendí la cartera es una parte relacionada. Eso tienen que tomar en consideración también al momento de hacer su conciliación tributaria.
Bueno, en los pagos al exterior tenemos un sinnúmero de temas asociados a pagos al exterior, pero dentro de los principales tienen que tomar en consideración los intereses con créditos externos, ¿no? Los intereses con créditos externos, estos deben de estar como requisitos principales para la deducibilidad de los intereses como un gasto deducible, tienen que estar estos préstamos registrados en el Banco Central y deben de estar dentro de la tasa máxima autorizada por el Banco Central. Los excedentes, ¿verdad?, que superen esta tasa van a tener que hacerse la retención en la fuente respectiva. Lo importante de esto es cumplir con cada uno de los requisitos para que la normativa tributaria permita que sea deducible este tipo de gastos. Otro tipo de pagos al exterior son aquellos que se hacen en aplicación a convenios de doble tributación y no está permitido o es penado porque es considerada una defraudación fiscal la triangulación. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que yo no tenga un convenio de doble tributación de forma directa, por ejemplo, por decirle, sí tenemos un convenio con Suiza, pero hagamos de cuenta que no tenemos un convenio con Suiza, pero yo tengo una transacción con Suiza. Pero yo sé que Colombia sí tiene un convenio de doble tributación con Suiza. Entonces, y yo tengo un convenio con Colombia, entonces hago una triangulación. Hago que el suizo le facture a Colombia y Colombia me facture a mí con la finalidad de beneficiarme de algún tipo de convenio de doble tributación. Esta triangulación en donde yo tengo Suiza, Colombia, Ecuador es penado por parte de nuestra legislación tributaria. Ok, tenemos otros gastos considerados como no deducibles, por ejemplo, las amortizaciones, provisiones y reservas de cualquier naturaleza no contempladas en la ley. Si yo tengo una amortización que no está contemplada en nuestra legislación tributaria como deducible, va a ser considerado no deducible para efectos tributarios, ¿no? Los gastos personales del contribuyente y su familia que sobrepasen los límites, las donaciones, ¿verdad?, que constituyen empleo de la renta, la pérdida o destrucción de bienes no utilizados para la generación de ingresos grabados. Tenemos un activo que no está asociado a la generación de una renta grabada. Esa baja de ese activo no puede ser considerado un gasto deducible. Cualquier tipo de multa, infracción, recargos o intereses por moda, ejemplo, si yo pago de manera atrasada una declaración de IVA, por decirle, y se me generan multas e intereses, esas multas e intereses para fines tributarios es considerado un gasto no deducible. Todo costo o gasto que no está sustentado en comprobantes de ventas autorizados también es un gasto no deducible. Ok, bueno, tenemos todos los temas de impuestos diferidos. Nuestra normativa tributaria tiene 13 casos de impuestos diferidos que ustedes lo pueden revisar en esta lámina y los cuales nos permiten que lo que haya sido considerado como un gasto no deducible en un periodo sea deducible en un periodo próximo a través de generaciones y reversos de impuestos diferidos. Lo mismo pasa con los pasivos por impuestos diferidos. Algo que no haya sido considerado en este año como un ingreso grabado va a ser grabado con posterioridad. Para eso sirve los impuestos diferidos, para que en una línea de tiempo, algo que no fue deducible o algo que fue considerado como no grabado, en algún momento pase a ser o deducible o grabado. Para eso existen los impuestos diferidos, pero solamente nuestra normativa tiene tipificado la aceptación de 13 tipos de impuestos diferidos. Los demás que van en concordancia con la NIC 12 de impuestos diferidos o la sección 29 en lo que es NIF para pymes, no pueden ser considerados para efectos tributarios más allá de que la norma contable me lo permita. Eso es algo muy importante. Solamente los definidos en la norma tributaria son aquellos impuestos diferidos que yo me puedo tomar en consideración. Ok, bueno, aquí habla más sobre lo que tiene que ver con impuestos diferidos, las diferencias temporarias. Recordemos que los impuestos diferidos tienen una base fiscal, tienen una base contable y la diferencia entre esta base fiscal y contable es la que me genera un activo o un pasivo por impuestos diferidos. Eh, la capacitación es una capacitación muy focalizada, en donde solamente tenemos una hora de duración del mismo, entonces por eso tengo que avanzar en algunos temas un poco más rápido, ¿no? Pero quiero enfocarme en aquellos que considero que son de mayor relevancia para ustedes. Bueno, aquí hay un cuadro de jubilación patronal y desahucio. Tenemos que tomar en consideración la última columna, que es cómo es considerado la jubilación patronal y desahucio a partir del año 2022.
es lo que tenemos que tomar actualmente para efectos de nuestra declaración de impuesto a la renta. ¿Cuánto es no deducible y cuándo puede ser considerado el reconocimiento de un impuesto diferido, ¿no? Entonces ustedes se van al concepto, dice provisión de jubilación patronal, trabajadores con tiempo de servicio mayor o igual a 10 años, la norma dice que es no deducible, entonces ya sabemos que es no deducible. Si puedo reconocer un impuesto diferido, de acuerdo al artículo 5 puedo constituir un impuesto diferido. Entonces nos vamos para poder determinar si el gasto de jubilación patronal o desahucio es deducible o no, nos tenemos que acoger a lo que dice esta presentación. Pero en resumen, a partir del año 2022 en adelante, todos los gastos relacionados con jubilación patronal y desahucio son no deducibles, pero puedo constituir un impuesto diferido. Ese es el resumen con respecto a jubilación patronal y desahucio. Deducciones adicionales, esto es algo muy importante. Las compañías no lo toman en consideración, muchas de ellas por desconocimiento, otras porque a veces se puede tornar un poco tedioso el poder realizar los cálculos respectivos, pero existen deducciones adicionales permitidas por la Administración Tributaria y que deberían de acogérselo siempre y cuando cumplan con las condiciones. Pero dentro de estas deducciones adicionales tenemos un 100% adicional, ¿verdad? A nivel de conciliación tributaria de lo que es relacionado a la depreciación y amortización de maquinarias, equipos y tecnología de construcción sustentable. Está más especificado en el reglamento a la ley de régimen tributario interno qué quiere decir estas maquinarias, equipos y tecnología de construcción sustentable. Pero hay un máximo, hasta un máximo del 5% de los ingresos grabados. Esto hay que tomarlo en consideración para efectos de poderme tomar o no esta deducción adicional a nivel de conciliación tributaria. 100% sobre los gastos relacionados con las donaciones, inversiones y o patrocinios que se destinen a favor de programas, fondos, proyectos de prevención, protección, conservación, bioemprendimientos, restauración y reparación ambiental debidamente calificado. Es decir, el órgano del ramo, en este caso el Ministerio del Ambiente, es el que tiene que otorgar esta certificación. Si nosotros contamos con esta certificación, ese patrocinio o esa inversión realizada nos va a permitir que ese gasto, aparte de que va a ser considerado deducible, voy a tener el 100% adicional como deducción. 150% en el caso de lo que tiene que ver con auspicios y patrocinios relacionados a entidades educativas de nivel básico y bachillerato. Esto es con el Ministerio de Educación. Existen algunas instituciones educativas que han sido calificadas por parte del Ministerio de Educación para dar ciertas becas por montos específicos. Emiten una resolución, el Ministerio de Educación le dice, institución educativa X, Y, Z, usted para el año 2023 va a tener si usted tiene auspiciantes o patrocinadores para dar estas becas de hasta $40,000. Entonces ellos pueden receptar $40,000 que van a ser utilizados para poder dar becas a diferentes personas de acuerdo a lo tipificado dentro de esta resolución por parte del Ministerio de Educación. Y el patrocinador, el auspiciante es el que tiene el derecho de considerar ese gasto, que usted lo ha considerado como un gasto, como un aporte a la sociedad, ¿verdad? En temas de educación, me lo voy a poder tomar adicionalmente un 150% adicional a nivel de conciliación tributaria. Asimismo, hay otro 150%, pero en lo que tiene que ver con patrocinios a entidades sin fines de lucro, pero dedicado a la erradicación de desnutrición infantil, atención de madres gestantes oportunamente calificados. Todo esto tiene que estar calificado, ¿verdad? Por Ministerio de Ambiente, por Ministerio de Educación, por Ministerio de Cultura, por Ministerio de Inclusión Social, Inclusión Económica y Social. Si no existen estas calificaciones, no se puede considerar estas deducciones adicionales. Podrá ser un gasto, podré registrarlo como un gasto, pero no voy a poderlo registrar como una deducción adicional a nivel de conciliación tributaria. Tiene que haber las calificaciones respectivas, es decir, estos entes deben de contar con las calificaciones pertinentes. Asimismo, también hay 150% adicional por la organización y patrocinio de eventos artísticos. eh, 140% por la creación de plazas de trabajo nuevas en la contratación de mujeres, lo que se denomina la ley Violeta. Entonces, también por la ley Violeta, acuérdense que esta ley fue promulgada, si mal no recuerdo, en noviembre del 2022,
para aplicación en el 2023 y a partir de este año, si ustedes cumplen con la normativa de la ley Violeta, ustedes van a tener un incentivo tributario del 140% adicional. Todos estos temas que estamos abordando de deducciones adicionales, ustedes tienen que verificar si es que ustedes han invertido o han realizado este tipo de contrataciones con la finalidad de que se tomen estos beneficios. Muchas veces lo realizamos, muchas veces hemos hecho esto, muchas veces hemos, por ejemplo, en el caso de la ley Violeta, estamos cumpliendo con la ley Violeta y no estamos tomándonos el beneficio tributario. Para esto es esta charla, para esto es poder validar y verificar dentro de nuestros estados financieros con nuestro gerente financiero o con las áreas pertinentes, por ejemplo, área de recursos humanos, si cumplimos o no para poder ser calificados de poderme tomar estas deducciones adicionales. Tenemos 150% en gasto de publicidad y patrocinio a favor de deportistas. Si yo patrocino a un deportista, también tengo este beneficio tributario. Es decir, el gasto del patrocinio, $10,000, pero a nivel de conciliación tributaria me voy a poder tomar $15,000 como un gasto deducible adicional, pero a nivel de conciliación tributaria. Entonces, hay un beneficio. Ese beneficio tiene que ser obviamente debidamente certificado, porque todos estos patrocinios, el ente del ramo es el que entrega esta calificación a ese deportista. Por ejemplo, hay un deportista que quiere un patrocinio, por decirles, un nadador. Este nadador necesita irse a competencias y necesita un patrocinio de $10,000. Y digamos que una de las compañías que ustedes asesoran o la compañía en la que ustedes están trabajando hace este tipo de patrocinio. Invierte en ese nadador y le da los $10,000 para que pueda él participar en cada uno de los eventos internacionales o locales que ellos tienen. Este nadador debe de tener una calificación, una certificación por parte del Ministerio del Ramo, en este caso el Ministerio del Deporte, en donde ellos validan de que este efectivamente es un nadador federado, que está cumpliendo con los requisitos y le extienden una resolución. Con esa resolución yo me avalo a que ese auspicio, ese patrocinio va a tener este beneficio. Entonces yo le entrego los $10,000, para mí es un gasto, pero para efectos tributarios, a nivel de conciliación tributaria, me puede tomar $15,000 adicionales como un gasto, como una partida conciliatoria por una deducción adicional. Cada uno de los aspectos que hemos visto de 150%, 140%, 100%, todos tienen que cumplir con estos requisitos. Tenemos también, por ejemplo, 100% por la depreciación de activos nuevos y productivos, 100% por gastos de seguros médicos contratados a favor de trabajadores, 150% por pagos a personas con discapacidad. O sea, deducciones adicionales tenemos algunas. Que podamos aplicarla va a depender de cada uno de ustedes, ¿verdad? Que tengan dentro de sus estados financieros. Ok, esto es un poco más ahondar en cada una de estas deducciones adicionales. Por ejemplo, en el caso de las personas con capacidades especiales, hay requisitos específicos para que te puedas acoger a este 150%. Uno de ellos es que debe de tener mínimo esta persona con discapacidad un 30%, de acuerdo por el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y que ahora aparece en la cédula de identidad, tiene que decir cuánto es tu porcentaje de discapacidad. Igual o mayor a 30% ya me genera un beneficio. Pero para que la compañía tenga beneficio, tiene que ver si cumple o no con la ley de inclusión social, dependiendo del número de trabajadores que deba de tener esa compañía. Pero digamos un ejemplo, la compañía debe aplicar ya el 4% de inclusión social, digamos que tiene 100 trabajadores. Aplico el 4%, esa compañía debe de tener 4 trabajadores con capacidades especiales. Por los 4 trabajadores que tengo considerados en mi nómina, no voy a tener el beneficio tributario. Yo voy a tener el beneficio tributario cuando exceda los 4. Es decir, si yo tengo por obligación de la ley de inclusión social 4 trabajadores, pero yo he contratado 6 trabajadores, por los 2 trabajadores adicionales yo voy a tener el beneficio. No por los primeros 4, porque los primeros 4 lo único que me permite es cumplir con una ley. Los adicionales son los que me permiten tener el beneficio tributario. Y en el caso de seguro médico, por ejemplo, es que de toda la nómina de trabajadores debe de tener un seguro médico. Si toda la nómina de trabajadores cuenta con un seguro médico, ese gasto de seguro médico puede ser considerado adicionalmente del gasto registrado en la contabilidad, un 100% adicional como un beneficio tributario.
Ok, bueno, esto también es un poco, aquí estas láminas lo que hacen es explicar un poco más al detalle cada una de estas deducciones adicionales que los invito a que puedan ustedes revisarlas en honor al tiempo. Ok, ok, la tarifa de impuesto a la renta. Debemos de tomar en consideración que la tarifa general de impuesto a la renta en el Ecuador, cuando ustedes le pregunten, es el 25%. Esa es la tarifa general para sociedades. Ahora, esta tarifa general puede incrementarse en un 3% o reducirse en un 3%. Es decir, puede ser del 22% porque se reducen 3 puntos porcentuales o puede incrementarse en 3%, es decir, a un 28% porque se ha incumplido con algún deber formal. Entonces, para que yo pueda reducirme en un 3%, debo de ser un exportador habitual, una micro y pequeña empresa bajo régimen general, sociedades con nuevas inversiones sin contrato de inversión. Se me incrementa al 28%, es decir, se incrementan 3 puntos porcentuales. ¿Cuándo? Cuando existan accionistas en paraísos fiscales con beneficiarios efectivos residentes en Ecuador, cuando la composición accionaria es incompleta y que no permite identificar a los beneficiarios o accionistas de último nivel a través del anexo de partícipes y socios denominado APS, ¿no? Entonces, en estos casos, o se disminuye a 22% o se incrementa a 28%. De allí tenemos una tarifa de impuesto a la renta general. Y también existe una tarifa de impuesto a la renta efectiva, que bueno, eso va a depender del porcentaje de accionistas que tenga yo en paraísos fiscales. Que para ser considerado un exportador habitual, tomando en consideración que me puedo reducir 3 puntos porcentuales, este exportador habitual debe de cumplir con estos requisitos. Uno, que sus exportaciones netas sean iguales o superiores al 25% del total de ventas, es decir, hago esta relación porcentual. 25% del total de mis ingresos, si el 25% es exportaciones, ya puedo ser considerado un exportador habitual. Y dos, que mínimo, máximo, o sea, mínimo, perdón, mínimo hayan realizado 6 exportaciones, ¿verdad? En 6 diferentes periodos mensuales. Esto no aplica a quienes vendan, a quienes exportan servicios. Esta condición, obviamente, de exportaciones, ¿verdad? Está asociado netamente a lo que tiene que ver con bienes. ¿Cuáles son los beneficios adicionales que tienen estos exportadores habituales? Pueden solicitar devolución de IVA, pueden solicitar devolución de ISD, la rebaja de 3 puntos porcentuales, es decir, del 25 al 22%. Entonces, este tipo de contribuyentes, por decirlo así, exportadores habituales de bienes o servicios, tienen ciertos beneficios que deben de ser analizados por cada uno de ustedes previo a la declaración de impuesto a la renta. Bueno, tenemos un rubro que siempre ha tenido un poco de polémica, que es el tema de las remuneraciones del representante legal. Hay que tomar en consideración que esto siempre ha sido una situación que para algunos no sabían si el representante legal debería estar afiliado al Seguro Social como empleado. Otros decían que no, porque es un mandatario de acuerdo al artículo 308 del Código de Trabajo. Nuestra apreciación, mi apreciación es que el representante legal no es un trabajador, está regulado por el Código Civil, artículo 308 del Código de Trabajo, es un mandatario, por ende no está regulado por el Código de Trabajo como tal, sino por el Código Civil. Basado en eso, el representante legal no puede estar en nómina, no puede estar en la nómina de las compañías, debe de hacer una afiliación diferenciada, es decir, una afiliación personal como un representante legal sin relación de dependencia. Hay un régimen especial en el Seguro Social, debe aportar al Seguro Social y debe de facturar. Y la compañía, por su prestación de servicio, debe hacer las retenciones pertinentes. Obviamente, esto debe estar soportado con un contrato de prestación de servicios como representante legal y debe de haber sido aprobada esta representación legal mediante acta de Junta General de Accionistas. Tomar en consideración también que si se quieren reducir puntos porcentuales de impuesto a la renta, deben de realizarse inversiones nuevas y productivas. Las compañías que hayan realizado inversiones nuevas y productivas durante el año 2023 se pueden acoger a una reducción de la tarifa en 3 puntos porcentuales. Obviamente se deben de cumplir con las condiciones y parámetros establecidos en la normativa tributaria. Y también puedo
reducirme en 5 puntos porcentuales, ¿verdad? Siempre y cuando haya firmado un contrato de inversión. Entonces, yo tengo una reducción de tarifa de impuesto a la renta por inversiones nuevas y productivas en dos aspectos. 3% sin firma de contrato de inversión, 5% con firma de contrato de inversión, bajo los parámetros y consideraciones establecidas dentro de esta lámina. Ok, aquí están algunos de los aspectos importantes para cuando sean consideradas la firma de un contrato de inversión. Se cumplen estas consideraciones y yo podría tener un 5% de reducción de tarifa de impuesto a la renta. Hay muchas empresas que hacen inversiones nuevas y productivas en maquinaria o en diferentes tipos de inversiones, ¿verdad? En la compra de un bien inmueble que está asociado a la actividad generadora de ingresos y no migran o no analizan que pueden reducirse 3 puntos porcentuales sin la firma de un contrato de inversión o si hacen una planificación adecuada y consideran que para periodos futuros van a hacer una inversión importante, deberían con tiempo analizar la firma de un contrato de inversión con el Estado. Lo que conversábamos hace un momento, la deducción adicional por la ley orgánica para impulsar la economía violeta, que es la contratación de mujeres, ¿verdad? Por el tema de que la igualdad de género, ya actualmente tanto hombres y mujeres tienen los mismos beneficios desde el punto de vista laboral igual, nada el tema de acoso laboral, todos estos temas están asociados a un tema netamente tributario, genera un beneficio tributario el tener esta contratación de contratación de mujeres, equilibrar la masa laboral dentro de las empresas, con lo cual va a tenerse un beneficio tributario. Eso lo conversamos. Aquí está la lámina de cómo puedo aplicar a esta deducibilidad adicional. Estas son las condiciones, estos son los parámetros. Los beneficios tributarios que acabamos de ver hace un momento son los mismos que revisamos hace poco, ¿verdad? Detallados nuevamente aquí en esta diapositiva. ¿Ok? Tenemos deducciones adicionales, como lo conversamos, por publicidad, al sector de producción audiovisual. Hay mucho, lo que quiero concluir, ¿verdad? En honor al tiempo, es que hay muchos beneficios tributarios, hay muchas deducciones adicionales que solamente dependen de ustedes que lo puedan aplicar siempre y cuando cumplan con los parámetros, cumplan con lo tipificado en la normativa tributaria, pero los invito a revisar cada una de las láminas detalladas dentro de la presentación y bueno, cualquier inquietud que ustedes tengan lo pueden realizar a través de Sigo Contifico para que nos puedan comunicar a nosotros y ayudarles con cualquier tipo de asesoría en conjunto consigo Contifico. Muchísimas gracias, Ángel. Sin duda es muy importante mapear todos estos beneficios, todas estas deducciones y estar actualizados para tener un cierre fiscal de 2023 efectivo y bueno. Por temas de tiempo no vamos a tener tiempo para muchas preguntas, pero hay dos. Una de Patricia Rojas y ella nos pregunta si de la nómina se contrata seguro médico solo a los dueños, ¿se puede reducir ese valor? Estás en mute, ¿podrías encender tu micrófono? A ver, los dueños no forman parte de la nómina de trabajadores. Esto estar direccionado solamente a los trabajadores de la empresa que no sean los dueños, ¿no? Entonces, si el 100% de la nómina de trabajadores cuenta con un seguro médico, el 100%, no el 99%, no el 98%, el 100% de los trabajadores se puede tomar esta deducción adicional. Listo. Y Ángel, ¿qué pasa en el caso de una SAS en el que el único socio y representante es el único que trabaja también? Ya, o sea, si quiere beneficiarse, si quiere tener algún beneficio tributario por algún tema de contratación nueva o algo asociado a ello, porque no especifica la consulta, no lo podría hacer porque estamos hablando que es de la misma persona. No, la normativa tributaria no lo tipifica, pero de manera conservadora, este tipo de deducciones asociadas al mismo trabajador accionista no sería permitido. Bueno, Ángel, muchísimas gracias. De pronto los que se conectaron un poco tarde les recuerdo que hoy estuvimos em,
en este espacio con Ángela Gurto, quien es experto tributario y certificado en NIF y que adicional es socio gerente general de Tax Financial Leaders Ecuador. Nuevamente les damos las gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Tuvimos más de 160 personas conectadas durante toda la sesión y claro que sí, a todos los que nos estuvieron preguntando, les vamos a compartir la grabación. Se les compartirá el día de mañana, más o menos hasta ahora. Les estará llegando a su correo electrónico. Si ven que no llega, revisen la bandeja de spam. Y si definitivamente no les llegó a través de nuestras redes @contífico, van a poder solicitarla y se las haremos llegar. Los invitamos a calificarnos. Recuerden que en este espacio no solo pueden calificarnos, sino que también pueden dejarnos sus ideas para próximos espacios. Si hay de pronto un tema que les gustaría profundizar de lo que vimos hoy, lo pueden proponer ahí. Están pendientes de nuestras redes sociales y por supuesto que muy probablemente tendremos un espacio al respecto. Y por último, muchísimas gracias. Gracias, Ángel, por acompañarnos el día de hoy y a todos los contadores y empresarios que estuvieron durante toda la capacitación. Espero que tengan un excelente cierre de semana, un excelente cierre fiscal y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.